Bienvenidos a Dos Campeones un Libro. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa y en esta oportunidad estamos también acompañados con Edwin y también vamos a llevar a cabo el episodio de hoy que es de Clarice Lispector. Específicamente vamos a tratar el libro de La muerte según GH. La pasión según Ay, GH. perdóname. La pasión según GH. El first state siempre sale mal. Bueno, entonces yo voy a empezar hablando como siempre, ya saben, en el podcast hablamos un poquito de la vida del autor, la autora que estamos aproximando, al cual o a la cual estamos aproximándonos para también tener una idea más o menos de quién es, ¿no? Y bueno, ahí Edwin y Luisa pueden complementar con lo que tengo, porque la verdad tengo muy poco, ¿no? Entonces, empezando con la vida y obra, ella, o bueno, más que nada la vida. Ella nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania y falleció el 9 de diciembre de 1977. Ella nace en una familia judía que precisamente escapa de la persecución judía durante la Guerra Civil Rusa, ¿no? O sea, ella nace allá y ya se viene bastante joven a, bueno, Latinoamérica, específicamente Brasil, ¿no? Porque su madre tenía parientes que ya estaban asentados en Brasil y ella crece en Recife, una región en Brasil, una ciudad en Brasil, y luego ya se muda a Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro en esa época era la capital de Brasil. Y bueno, ella estudia Derecho y publica su primer libro, que se llama Cerca al Corazón Salvaje, cuando tiene 23 años, ¿no? Ella tiene una hermana mayor que, bueno, tuvo una hermana mayor que se llama Elisa, y curioso que ella también fue escritora, fue novelista, ¿no? De hecho, me interesó un poquito su obra también, a lo mejor sale una reseña o algo de, de Elisa Lispector, ¿no? Y bueno, lo que conversábamos un poquito con Luisa antes de grabar propiamente, ¿no? Que en 1944 ya deja Brasil porque perdón, ella se casa con un diplomático brasileño, ¿no? Entonces ya empieza a vivir en Estados Unidos, Europa, ¿no? Pero ya en el 59, ¿no? Después de 15 años, ya regresa a Brasil, a Río de Janeiro, y pues publica otros libros, Lazos de Familia, y también ya en Río de Janeiro es que publica esta novela de la que vamos a hablar. Bueno, novela, texto, la verdad no sé cómo llamarlo, ya vamos a hablar después sobre eso, pero y La Pasión según Hatch, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo yo, no sé quién. Bueno, a finales de la década de 1960, la reputación del inspector se consolida en Brasil, ¿no? Y obtuvo reconocimiento también internacional, ¿no? Ya para el año 1977 publicó The Hour of the Star en respuesta a quienes la acusaban de ser una escritora eh, indiferente a los problemas sociales de su país, Brasil. Y entonces en ese libro ella alude a la difícil situación de los migrantes del empobrecido noroeste que se siente atraído por ciudades mucho más ricas, como sería la parte del sur, ¿no? De Brasil. Y bueno, también algo que he podido leer sobre su biografía es que ella tiene mucha influencia de la filosofía existencialista. Ella ha leído a uy, acá está. No, también, aparte de Heidegger, a Sartre y a Kierkegaard, Ah, creo que es, sí, Kierkegaard, creo que es algo sí, así. Ujú. Kierkegaard. Y también en esa influencia lo que ha resaltado Clarice es la repetición de esta cuestión del lugar del ser humano, ¿no? En el universo, que es muchas veces indiferente, contingente y absurdo, ¿no? Y bueno, las temáticas usuales en sus obras es la búsqueda de la propia identidad, la soledad ontológica, eh, ciertos temas obsesivos sobre la humanidad, como sería la dificultad de los seres humanos para conectarse entre sí, el conflicto entre la existencia inauténtica impuesta por las restricciones sociales y la búsqueda de la individualidad de una existencia auténtica como tal, ¿no? Y bueno, también se podría considerar que, como mencionaba Luis Valente,
en esta biografía que leí. Clarice Lispector desarrolló un estilo narrativo muy original, ya que se adapta a sus temáticas, ¿no? A sus temas de interés, y por ello también Lispector nunca se interesó por el desarrollo de la trama, ¿no? El desarrollo de los personajes. Sus obras se caracterizan por tener un final abierto y se basan en el patrón delicado y rítmico de las imágenes, en donde diseña representaciones fluidas sobre la conciencia y también para registrar una dimensión mucho más profunda de lo que sería la existencia, ¿no? Y bueno, se menciona también en esta biografía que leí de Luis Valente es que sus mejores cuentos cortos evolucionan a partir de un suceso aparentemente insignificante, que creo que también se relaciona con este texto que vamos hoy a analizar, ¿no? Y que luego, pues, eso sirve como catalizador de una crisis existencial que va a presentar el personaje, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía. Un poquito, ¿no? Y Erwin, creo que también tenías algo para comentar de la vida de Clarice. Sí, respecto a añadir algo respecto de la vida de, sí, pues de Clarice Lispector, sí, me gustaría mencionar que Clarice sufrió un grave incendio en su apartamento de septiembre de 1966, eh, que le causó graves quemaduras y casi la pérdida de su mano derecha, provocándole problemas de salud como depresión y ansiedad, ¿no? Recordemos que el perder, pues los doctores le dijeron que casi iban a amputarle la mano derecha, entonces podía haber la posibilidad de que no recuperara la movilidad. Para una escritora esto es algo muy chocante, ¿no? Entonces es algo que en ese momento le afectó a Clarice. Y claro, como el caso de Borges, que en un momento, al quedarse ciego, tenían que leerle a otras personas. Sí, sí que es un contexto delicado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este detalle. Si bien La Pasión según GH se escribió antes, ¿no? En el 64, este, sí es cierto que Clarice luego se vio emocionalmente afectada por esto, ¿no? Y de hecho murió bastante joven, ¿no? Por cáncer en el 77, ¿no? Y bueno, entonces creo que eso sería por parte de la vida de Clarice Lispector para poder conocerla un poco más, ¿no? Y bueno, ahora siempre viene la segunda parte del podcast, es como de crear un pequeño resumen de la novela o el texto del que vamos a hablar, ¿no? En este caso, a mí me costó bastante resumirlos. No sé si me pueden apoyar acá, no sé si Edwin o tú tienen una, Yo, como que un resumen, ¿cómo se puede resumir? Se paró sí. tu... Bueno, yo creo que podría resumirlo de la siguiente manera, ¿no? Primero comentar que La Pasión según GH es una novela que se narra en primera persona, la experiencia interior de este personaje que nos ofrece Clarice Lispector, GH, que es una mujer de clase media alta que reside en Río de Janeiro, ¿no? Y bueno, la historia comienza cuando, después de que la empleada doméstica de GH la deja, es decir, deja de trabajar para ella, GH decide limpiar el cuarto del servicio. Y allí encuentra un espacio vacío y blanco que contrasta con el orden que también se puede observar en el resto de la casa, como también en su vida cotidiana, ¿no? Y es en ese cuarto que se encuentra con esta cucaracha y al intentar matarla, eh, queda frente al insecto agonizando, ¿no? Y entra en una experiencia en la que la confronta, ¿no? Con lo desconocido, ¿no? Entonces la presencia de esta cucaracha es la que le conduce en un estado de revelación eh, y, la, y le derrumbe todas sus certezas, su yo social y su identidad como mujer eh, de clase media alta, ¿no? Sí, o sea, no sé si concuerdas, Erwin, pero, o sea, es que claro, es que
si queremos resumir, digamos, la novela, es que en realidad como que no pasa mucho en cuestión de acción, pero es que sí pasa bastante en cuestión psicológica, Ah, en digamos, la psique. ¿no? Entonces es como que esas pequeñas cositas, incluso ver una cucaracha, le hace entrar en, como digo, un espiral de ciertos cuestionamientos y, pucha, es, la verdad, sí, o sea, el nivel de introspección que hay es bastante denso, lo diría, o sea, diría yo, ¿no? Y por eso es que digo, o sea, a mí sí me costó bastante. Si ahorita ya lo digo, no lo estoy diciendo toda la semana, a mí sí me costó bastante poder, Sigues poniendo. poder seguir el ritmo a esa lectura, ¿no? Pero bueno, no sé, o primero quizás podríamos empezar con eso, ¿no? O sea, Con la metaficción. no, sino, o sea, por ejemplo, De Edwin, lo a que eso que ver, estás llamando, con... porque tú lo estabas considerando como, no parece un estilo muy cotidiano al que te frecuentas, ¿no? Entonces yo Ya, justo leí, antes de que empiece a intervenir nuestro invitado especial, yo leí al autor Paredes, su artículo de qué hay de lo de contemporáneo en lo contemporáneo, metaficción y nomadismo en la hora de la estrella, que es otra obra de Clarice Lispector, ¿no? Y bueno, simplemente me voy a enfocar en cómo él describe la metaficción, ¿no? Él comenta que la metaficción es un rasgo distintivo de la literatura contemporánea y dice que es una estrategia de resistencia para reafirmar la pertenencia del texto a la literatura en un contexto de crisis de la representación, de la identidad latinoamericana en los años 70, ¿no? Y otro escritor que también tenía estas temáticas era Cortázar, por ejemplo. Entonces, lo que este autor nos dice, el autor Paredes, es que, en conclusión, la contemporaneidad del inspector reside en ese enfoque híbrido que pone en tensión lo literario y lo no literario y su lección temática, que en este caso sería abordar la parte del existencialismo en sus personajes a partir de un hecho tan simple como ver a una cucaracha. sí, bueno, la verdad yo tengo un punto que también me hizo pensar lo que acabo de decir, pero quería darle el paso a Erwin, si no, si tienes algo que comentar antes de seguir con eso, porque yo quería comenzar quizás con nuestras apreciaciones antes de analizar, ¿no? Pero no sé si tienes algo que comentar primero, Edwin, sobre lo que acaba de decir Luisa o cualquier cosa. Sí, bueno, antes de iniciar me gustaría solo señalar, o enfatizar o recalcar, ¿no? Que eh, Lispector fue una gran lectora de James Joyce, Virginia Woolf, y justamente por lo que se caracterizan es por el uso del monólogo interior, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Es el flujo de pensamientos, ¿no? Que tiene el personaje y casi no hay acciones. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esta obra, pues el famoso Ulises, hay prácticamente un monólogo e incluso es más radical porque ni siquiera hay puntuación, o sea, es el flujo de pensamiento expresándose. Entonces es interesante porque acá en esta obra de La Pasión según GH, el mismo, todo transcurre prácticamente son los pensamientos de la protagonista, ¿no? Y un poco en el Ulises de hecho, es similar, ¿no? Es el pensamiento también del protagonista, que hace a su vez alusión a las obras, pues, de Homero, ¿no? En el que prácticamente es lo opuesto, son puras acciones, el personaje luchando, el personaje sobreviviendo para encontrarse con Perséfone. Entonces, pensemos también es interesante, ¿no? Cómo hay muchas acciones, ¿no? En la literatura clásica, ¿no? En la épica, en el discurso épico, pero acá en lo que estamos centrados es en la psicología del personaje, ¿no? Bueno, eso. Ujú. Sí, no, o sea, y ya demasiado, creo yo, porque, o sea, mientras el personaje de GH justamente se estaba, o sea, se cuestionaba todo de que, o sea, si lo leen de verdad se van a dar cuenta cómo, o sea, ese grado de no sé, reflexión, como decía, introspección, o sea, es
sí, o sea, se va con todo, sí, sin miedo al éxito, dice el GH, ¿no? Y claro, o sea, mientras ella se cuestionaba, yo también me hacía cuestionar, ¿qué es esto? ¿Qué estoy? ¿Quién soy? Decía, ¿no? Pero sí, y justamente lo que, bueno, retomando lo que decías, ¿no? Lo de la metaficción, sí, o sea, yo también había leído un artículo sobre la ficción en crisis, ¿no? De Carlos Moisés. Y claro, o sea, él mencionaba un poco cómo estas novelas de Clarice Lispector se van yendo, o sea, un poco más, o sea, a medida que avanza, ¿no? Porque él hace, bueno, o sea, nosotros no hemos leído como que otras novelas, otros textos de Clarice, pero pues este autor sí ha leído más, ¿no? Y, pero claro, él decía que las obras de Clarice Lispector se van haciendo cada vez menos ficcionales y más confesionales, ¿no? Porque claro, o sea, y también él señala o menciona a Alfredo Bossi, ¿no? Que es otro crítico literario, ¿no? Que dice que en Clarice Lispector hay un salto de lo psicológico ya a lo metafísico, ¿no? Está parando, creo que, o sigue grabando, ¿no? ¿No? Y entonces, o sea, justamente eso, ¿no? O sea, de la creación novelesca o lo ficcional, ya poco a poco se va pasando a estas cuestiones más existenciales o filosóficas, ¿no? Entonces, ahí como que Alfredo Bossi dice, ahí se ve como que un cierto riesgo, ¿no? En que ya la ficción justamente deja de serlo para pasar a ser no sé, ser filosófico, metafísico, qué sé yo, ¿no? Y por eso tiene su artículo que se llama justamente Ficción en Crisis, ¿no? Y eso me encantó y creo que eso sí se puede ver, porque como dices, los detalles, no sé si ya lo mencionaste ahorita en el episodio, pero al menos lo estábamos Hablando previamente. hablando previamente, ¿no? O sea, esos guiños, o no sé si guiños, porque a veces también está como que bien explícito a la corriente existencialista, o sea, eso sí es algo que yo también lo pude identificar, ¿no? Porque, bueno, particularmente a mí me gustó bueno, tenemos una reseña de, por ejemplo, Camus, ay, ¿cómo se llama? El extranjero, ¿no? Y ya, pues ahí también se ve más o menos, ¿no? Ese tema del existencialismo y el absurdismo, ¿no? Que por ahí tienen sus puntos en común. Y claro, o sea, ahí estaba como que o sea, sí, se cuestiona el digamos, o sea, justamente el ser, ¿no? O sea, La y, nada. y claro, o sea, se cuestiona todo, incluso su subjetividad, ¿no? O sea, o sea, ya lo estoy parafraseando, ¿no? Lo que recuerdo, no tengo citas exactas, pero es como, en algunos puntos dice, o sea, algo así como que el lenguaje o la manera en la que nosotros captamos el mundo o sea, siempre va a estar limitada por nuestra propia subjetividad, pues, ¿no? Entonces no hay como que manera de llegar a esa otra edad, digamos, ¿no? Que también haciendo un paralelismo con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que en psicoanálisis se habla me parece que era de lo real y la realidad, si mal no recuerdo, ¿no? Que como que la realidad es el mundo de lo simbólico, ¿no? En el que el ser humano está, pues, en el que vive el ser humano, que puede captar, pero lo real ya, bueno, se le llama a eso que queda fuera de lo simbólico, del campo que el ser humano puede captar, ¿no? O sea, con el lenguaje, ¿no? Y cuántas veces, por ejemplo, para ejemplificarlo justamente, cuántas veces, no sé, nos vemos en estas situaciones, ¿no? En que decimos, pucha, por decir, ¿no? Ya quiero bastante a esa persona, pero, no sé, mi enamorada, qué sé yo pero ¿cómo lo expreso? A veces que siento como que, pucha, no sé cómo expresarlo en palabras. Ya, eso, eso que sientes y no sabes expresarlo en palabras sería como que un ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, yo lo pondría así, ¿no? De lo real, ¿no? Eso que se te escapa, ¿no? Y entonces, más o menos de eso, o sea, eso también es algo que se cuestiona, bueno, Clarice o GH en este caso, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, es curioso, sí, me parece bastante peculiar. No sé si tienen algo que comentar sobre al respecto. Luisín o Lucilla. No sé, Silencio Edwin. fúnebre. ¿No?
porque... ¿Mm? Ah, ya, sí. Yo quisiera comentar un aspecto de la autora que se relaciona, aunque no directamente con lo que has comentado sobre lo real. Eh, bueno, un poco trabajando estos conceptos que quizá para nuestra audiencia pueden ser nuevos, de Lacan, a grandes rasgos, él habla de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Ah, no quiero extenderme en esto, simplemente mencionarnos que, como dice Sergio, pues lo real eh, no alcanza a explicarse mediante el lenguaje, la experiencia en sí que uno vive. En cambio, lo simbólico es el orden de la cultura, ¿no? O sea, de los seres humanos conviviendo con otros humanos y básicamente lo cultural, en este esquema vendría a ser también la ley, el arte, la religión. Y una cosa que en el inspector, que en esta obra, en La Pasión según GH, está muy presente, es el orden de lo simbólico de la cultura. ¿Por qué lo digo? Recordemos que básicamente son los pensamientos de la protagonista, de una mujer de clase alta, que visita esta habitación, que si leen un poco al inspector, se van a dar cuenta de que esta habitación es un lugar que tiene una atmósfera que a ella le resulta muy incómoda, ¿no? Para empezar, es la habitación de la criada negra y, y básicamente es una persona completamente ajena a su contexto sociocultural de la protagonista. Entonces estamos en esta habitación brillante, ¿no? Incluso llega a decir como un manicomio del que se habían extraído objetos peligrosos. O sea, a lo que hace alusión es a la limpieza, o sea, es un ambiente ordenado, limpio, que está vacío. Es esta habitación en la que la criada ya se ha ido, o sea, ya está vacío y le sorprende mucho este orden, las cosas, cómo están distribuidas, o sea, le sorprende mucho a la protagonista cómo la criada negra en realidad era una persona ordenada, ¿no? Al parecer, quizá por prejuicios o por ideas, pensaba yo encontrarme con un sitio desordenado, ¿no? Ella insiste mucho en este punto y es interesante que luego se, se describe o se construye la relación con el ambiente como la de un enemigo. O sea, es el espacio del enemigo. ¿Por qué dice esto, no? ¿Por qué la criada sería la enemiga, no? Eh, Fue porque vio una pared blanca del cuarto, como unas siluetas, o sea, como un dibujo, ¿no? Básicamente, de un hombre, una mujer y un perrito. Y un perrito que está más desnudo, o sea, todos están desnudos, pero el perrito estaba más desnudo que los demás. Entonces, básicamente lo que se da cuenta es de que representó a ella, la protagonista GH, está presentada como un hombre. O sea, el hombre desnudo es GH para la criada. Entonces, en ese instante, GH se da cuenta de que Hanair, la criada, la presenta a ella como un hombre como vida de hombre. O sea, básicamente por tener una vida independiente, básicamente el modelo feminista clásico de una mujer independiente, soltera, sin hijos, artista de cierta edad. Ella se da cuenta que en la mirada de la criada, o sea, desde el punto de vista de la criada, esta construcción femenina de la mujer independiente es la de una persona masculina. Y esto a la protagonista le fastidia, ¿no? Quizá todos hemos recibido críticas en algún momento por aspecto físico, por nuestro modo de pensar, ¿no? Es un poco lo que está presentando, pero lo que nos muestra es que la protagonista se siente muy incómoda, de hecho llega a decir que la criada la detesta, o a veces dice la habitación en realidad es la que me detesta, o yo soy yo quien detesta a la criada, ¿no? Entonces hay todo unos sentimientos encontrados respecto a cómo le afecta. Incluso llega a decir que la criada en realidad no la detesta, sino que es indiferente o es como un odio indiferente. ¿Cómo es un odio indiferente? ¿Cómo se puede odiar? Si el odio, por definición, es
lo opuesto a la indiferencia, ¿no? Entonces hay un juego de sentires, cómo me observa el otro, ¿no? Eh, yo lo traté de pensar un poco y estaba dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo es alguien que me odia de forma indiferente, ¿no? Quizás alguien que le desagrado, pero no hasta el punto, no hasta tal punto de que me odie, o sea, es como un desagrado, una incomodidad, ¿no? Como tu estilo de vida es, mm, Ujú, no está bien, no estoy de acuerdo, pero te respeto, ¿no? Entonces, esa, ese es el primer momento en el que GH hay como un quiebre en ella, porque es un quiebre identitario, de este otro me observa y eso me afecta a mí. Y es muy interesante porque esa tensión la vamos a ver luego con la cucaracha y de hecho, si leen atentamente o sea, las personas que están viendo, que están escuchando el podcast y les interesa leer La Pasión según GH, fíjense en la fotografía, porque en un momento habla de GH, ella misma viéndose, o sea, viendo la fotografía y cómo se ve ella misma y compárenlo con cómo se ve ella, con cómo lo observa la criada como un hombre, ¿no? Se ve bien interesante esto porque es cómo se construye el yo a partir de cómo me observan los otros o cómo me observo yo mismo, ¿no? Bueno, eso básicamente. Sí, justo eso también yo lo pude, eh, bueno, captar mientras estaba leyendo esta obra. Y también habíamos hablado previamente antes de grabar sobre justo ese momento, ¿no? Donde eh, el personaje GH se acerca a la habitación de la criada y ahí es donde comienza todo el desarrollo de la introspección de este personaje, ¿no? Y como ya había mencionado Edwin, pues eh, este, este enfrentamiento entre cómo se percibe ella misma, cómo cree que las otras personas la perciben o cómo ella considera que están percibiéndola. Entonces hay un conflicto constante y hay una reflexión constante en su identidad, ¿no? ujú, Si, si se asemeja a lo que los otros creen de ella o si hay algo en ella, ¿no? Hay algo distinto, ¿no? Hay caretas, ¿no? ujú, Y también en ese duelo de introspección también está ella cuestionándose su existencia, ¿no? Porque también hay un monólogo donde está como que comentando ausencias de su cuerpo, por ejemplo, de la existencia de una tercera pierna, eh, que justo creo que es la parte inicial, cómo inicia la obra, ¿no? De si en realidad fueron tres y no solo dos. ujú, Entonces ella comienza a cuestionarse en esa ausencia, ¿no? De esa tercera que quizás nunca existió o que no sabe si en realidad existió. Entonces toda esa cuestión es un rollo. Y luego creo que va comentando un poco más sobre la relación que tiene con la criada, ¿no? Y finalmente está el encuentro con esa cucaracha, ¿no? Con ese ser vivo que justo cuando Edwin y Sergio estábamos hablando antes de grabar esto también, creo que semanas antes, Edwin nos comentó de que hay una relación también en esta construcción de la historia junto con la propuesta de Kafka, ¿no? Con la cucaracha también, o bueno, con el insecto en el que se convertía el personaje Gregorio Sansa, ¿no? De, ¿cómo se llamaba? La metamorfosis. Entonces ahí vemos también nosotros estábamos pensando de que hay como que una influencia, ¿no? Kafkiana en Clarice Lispector también para abordar esta obra, ¿no? Desde la psique del personaje, en este caso GH, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que yo había comentado de esta influencia con el existencialismo de estos filósofos, uno de ellos es Soren Kierkegaard, no sé si lo pronuncio bien, anteriormente lo mencioné, pero no sé si lo pronuncié. Pero bueno, ya Sergio se encargará de ponerles acá el nombre tal cual. Y bueno, en este caso, este filósofo pues nos habla de la angustia y este salto de fe, ¿no? Con respecto a la angustia, nos dice que surge a partir de la libertad
lo desconocido, ¿no? Es decir, es un estado que lleva al individuo hacia lo trascendente. Entonces, en este caso, en la obra, la cucaracha despierta una angustia existencial en el personaje GH que la confronta con lo incomprensible y con lo divino, ¿no? Y entonces esa experiencia se convierte en lo innombrable, ¿no? Y se relaciona con este salto de fe porque le permite lanzarse hacia algo más allá de la razón, algo más allá de lo humano, ¿no? Como era el cuestionamiento de la tercera pierna, el cuestionamiento de ella como ser humano, ¿no? De si, también creo que en un momento habla sobre, sobre, no sé si habla sobre la muerte, no recuerdo bien. Bueno, como estaba comentando, aparte de que GH se estaba comenzando a cuestionar su vida a partir de la cucaracha y la relación que tenía con la criada, también estaba la parte en la que ella comenta cómo los otros la veían, ¿no? Esta parte en donde comienza a comentar como si no perteneciese por dinero y por cultura a la clase que pertenezco, habría trabajado seguramente criada en una gran casa de gente rica, donde hay mucho que ordenar, ¿no? Entonces ahí comienza a cuestionarse lo que ella tiene, en este caso cierto poder adquisitivo, y cómo eso se relaciona con el trabajo, ¿no? El trabajo que en este caso podría, bueno, usualmente realizaban las personas de clase baja, ¿no? Como es la limpieza, el cuidado, ¿no? Y por último estaba también cuestionándose ciertas acciones que ella realizaba en su cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ella es que por momentos GH dice algo como, estaba yo allí pensando, como mínimo pensaba en nada, o quizás en la hipótesis de que algún vecino me hubiese visto hacer el gesto prohibido, que sobre todo no encajaba con la mujer educada que soy, lo que me hacía sonreír, ¿no? El cuestionamiento también de estas formas que supuestamente estaban relacionadas a la clase social a la que ella pertenecía y que esto también tiene otro respaldo por la sociedad, por las convenciones, ¿no? Sociales de ciertos buenos hábitos, ¿no? Que también se comenzaba a cuestionar, ¿no? Por momentos. Entonces son todos esos momentos que me hizo pensar en que estamos ante un texto no es, con un estilo narrativo nada convencional a lo que hemos estado viendo anteriormente, pero que nos hace replantear la parte del ser, ¿no? Replantearnos el ser. Y otro autor filosófico que también podría ser de influencia, bueno, creo que es de influencia Heidegger, como ya lo habías mencionado también, Sergio, y en este caso, pues estamos ante esta discusión sobre el ser para la muerte o el ocultamiento del ser, ¿no? Donde el ser humano pues se enfrenta a la nada cuando reconoce su finitud o su inminencia a la muerte, ¿no? Y es justo ese contacto con la nada lo que abre un espacio para comprender el ser de manera más auténtica, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vemos reflejado en la obra de La Pasión de GH? Es a partir del contacto con la cucaracha, donde ahí es donde se funciona como un encuentro con lo que sería absolutamente el otro, que obliga al personaje GH a cuestionarse sobre su yo social y sobre las certezas que tiene sobre el mundo, ¿no? Sí, tomando como punto de partida lo que acaba de comentarnos Luisa sobre la influencia existencialista, las preguntas por el ser, Heidegger, la cucaracha y la muerte, me ayuda también un poco a elaborar, ¿no? Porque es interesante que esta gama de autores, por ejemplo, el mismo Kafka, al Lispector no por nada la consideran algunos la Kafka brasileña o latinoamericana, están muy embebidos de esta literatura o de este pensamiento, o al menos son afines a el existencialismo, ¿no? Y el tema del ser, pero una cosa que a mí me llama más, un poquito más la atención es también cómo los animales de algún modo están presentes tanto en el inspector como en Kafka, ¿no? Porque si vemos su obra,
siempre es recurrente la figura del animal y uno se pregunta por qué, ¿no? O sea, ¿qué hace que uno observe al animal y se haga estas preguntas sobre la muerte, ¿no? Y es interesante indagar un poco la historia filosófica a modo bastante breve, ¿no? De qué han significado para quizá dar luces, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jacques Derrida, del animal que luego estoy siguiendo, que se hace esta pregunta, ¿no? Y es interesante porque él dice que nadie antes de él se había hecho esta pregunta, al menos en el contexto de un pensamiento filosófico. ¿A qué se refiere? Es que él escribe el encuentro con su gata. Básicamente es él en su apartamento y él ve a su gata, ¿no? Hay muchos detalles, pero a grandes rasgos lo que se pregunta es, primero, ¿por qué la filosofía dominante nunca se ha preguntado sobre el animal observándome a mí? No yo observando al animal y explicando su comportamiento, decir si tal o cual actúa por instinto, no, sino que Derrida se pregunta por qué el filósofo no se ha plantado, no ha visto al animal a los ojos y ha dicho, estoy ante una individualidad, que sea sujeto, no, que sea humano, no, no importa, sino estoy yo observándolo a él como individuo, como particularidad, no como un símbolo literario, no como una fábula para leccionarnos, no como un pretexto para luego hablar de otra cosa, ¿no? Como podría pensarse que quizá en muchas obras literarias pasa esto, que se habla del animal para luego hablar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a veces se dice, ¿no? Que hablamos de, no sé, por ejemplo, en Swift, es más complicado que esto, pero lo voy a resumir, ¿no? Que los caballos aparecen en los viajes de Gulliver al final para hablar de cómo la humanidad se ha degradado o cómo no somos tan inteligentes como una civilización de caballos. O sea, claro, tendría que explicar el contexto de Swift, pero lo que voy es que el animal se vuelve un símbolo abstracto para explicar algo pero no un personaje en sí mismo, o sea, no como una individualidad, un ser que está ahí y con el que yo puedo tener una relación. Y lo interesante de estos textos es que nos van a conducir a eso, ¿no? Y por eso está la conexión con el existencialismo. Por ejemplo, Levinas, que es un filósofo que Derrida seguía bastante, él habla de la ética del rostro, él era un existencialista. Y es interesante porque es el rostro humano. Levinas incluso dice, yo dudo que las serpientes tengan un rostro. Y bueno, claro, obviamente Derrida también va a criticar a otros filósofos, por ejemplo a Descartes, que proponía un dualismo de sustancias y decía que los animales básicamente se actúan por puro instinto y que no tienen una conciencia, o sea, tampoco sufren, etcétera, ¿no? Esa es ya una postura bastante radical. De hecho, Derrida decía, eh, Descartes hizo todo lo posible para no pensar nunca en la animalidad. Así lo dijo, así es bastante radical Derrida en sus afirmaciones y a Levinas también lo ataca, lo critica bastante. Entonces, lo que hace es plantarse y decir, esta es una individualidad animal y tenemos que observarla, soportar ese otro y ver cómo nos afecta a nosotros. Pero lo que vemos es una crítica. En el inspector vemos algo muy diferente. Vemos cómo esa animalidad humana se transforma de cabo a rabo con esa mira, con ese contacto violento, ¿no? Porque mata a la cucaracha, bueno, o sea, la consume al final. Este encuentro violento con el otro, esta metamorfosis, o sea, la cucaracha que podría para muchos ser algo irrelevante, se convierte en el punto de partida que desestabiliza todo su mundo, ¿no? Desestabiliza lo que piensa del amor, de la muerte, de la vida, de su humanidad como un trípode, como bien decías, Luisa, o sea, como algo que pues es como un artificio, algo no real, que no me ayuda a entender que yo al final soy una vida, como esa cucaracha, soy un ser, ¿no? Un ser que está ahí, que puede tener un contacto, puede acercarse, ¿no? Y es curioso porque en Kafka está esta crítica, la alineación del sujeto y que al grado de cucarachas, que
que el capitalismo nos aliena, y etcétera. Pero acá lo que vemos es algo diferente. Acá lo que vemos es esta mujer de clase alta que se ve expuesta, que se ve como desnuda, o sea, como ya no tengo estas tres piernas, este trípode que me hacía sentir tan segura, y tengo miedo de ser observada por esta cucaracha, ¿no? Que al final es otro ser que me observa. De hecho, hay una parte muy interesante en la que describe, yo no sé si cuántos habrán hecho esto, pero es una cosa que a mí me pareció bien interesante, ¿no? Describe la cucaracha observándola, mirándola, ¿no? Era un rostro sin contorno, las antenas salían como bigotes, la boca, yo nunca he visto la boca de una, bueno, una vez vi unas cucarachas, pero en el piso, pero las vi muertas y bueno, en fin, todos hemos tenido alguna experiencia, quizás alguna vez, pero me refiero a que ella describe a detalle, era tan antigua como una leyenda, era una cucaracha tan vieja como un pez, era una cucaracha tan vieja como las salamandras, las quimeras, los grifos, era rubicunda, o sea, hace una descripción dotándola como si, como un personaje, como un auténtico, o sea, podría estar, ¿no? Como un personaje más de la historia. Era inmemorial, incluso habla de las cucarachas como existen en los albores de la humanidad, entonces, o mucho antes de la humanidad, perdón. Entonces, es muy interesante, es como verse desnudo, expuesto, sin el ropaje de la civilización, y, y un poco se relaciona con la criada, o sea, eso hay que verlo, ¿no? Porque en una parte llega a decir, Yanair era la primera persona realmente ajena de cuyo mirar ella tomaba conciencia, o sea, GH, ¿no? O sea, GH se ve como observada por alguien que no es de su clase social, por primera vez expuesta ante la mirada de alguien con quien no quería tener un contacto, al menos de buenas a primeras, y luego lo tiene con esta cucaracha, ¿no? Que es todavía más radical, ¿no? Y en la misma habitación, entonces es algo como para pensar, ¿no? Y esto está en la obra del inspector. Si tenemos oportunidad de leer otros textos, lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en El Búfalo, ella, la protagonista, pues este cuento, el protagonista lo que busca es, va a un zoológico y quiere que la odien, quiere que la detesten, quiere buscar un animal que la mire y sienta rechazo, ¿no? O sea, quiero sentir el odio, dice, ¿no? O sea, es un encuentro visceral, basal, ¿no? Y encuentra este búfalo que justamente sirve, ¿no? Como, es que ni siquiera es algo un artificio, ¿no? Porque básicamente yo estoy buscando que el otro me odie para sentirme bien, ¿no? O sentir, no sé, sentir la experiencia. Pero en el caso de la pasión según GH, yo me veo transformado porque me veo como de algún modo obligado a transformar todas las categorías, todo lo que me hace humano a partir de la cucaracha, ¿no? O sea, es básicamente este encuentro, pues, tan, ah, que me hace menos humano, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Sí. Ujú. Sí, o sea, acá, bueno, la verdad, hemos mencionado cosas bastante interesantes. Pido perdón porque tuve que irme un ratito porque, bueno, Luna, mi perrita, estaba haciendo travesuras, luego tocan el timbre, luego ya, ¿no? Conseguir otro lugar para Logística, logística. logística. Pero bueno, volviendo al tema que mencioné, sí, o sea, bueno, la verdad sí han mencionado varios puntos que tenía como cosas que decir, pero vamos a intentar a recopilarlas. Bueno, sobre justamente este último punto que mencionas, Edwin, sí, o sea, eso también lo que trae a colación de otros textos del inspector, por ejemplo, el búfalo que dices que la verdad, bueno, yo no sé cuál texto es, ¿no? Pero que quiere sentir este personaje, el odio de este animal, ¿no? Creo que también un poco se relaciona con lo que estábamos hablando de GH con la criada, por ejemplo, ¿no? Y bueno, verdad, creo que no lo mencionamos, pero GH es justamente las iniciales de la personaje principal, protagonista, narradora, que finalmente nunca sabemos cuál es el nombre real, simplemente GH, ¿no? Sí, en el resumen lo dijimos. No. Ya, sí. Bueno, ya, y claro, o sea, por ejemplo, ella también está el hecho de que quizás también ella pensaba o esperaba que su criada sienta como que algo por ella, o sea, o bien que la ame o bien que la odie, pero algo, ¿no? Pero al
darse cuenta, entre comillas, o ella considera, ¿no? Que ella en realidad para la visión, la perspectiva de su criada es indiferente, eso incluso como que le duele más, ¿no? O sea, creo que preferiría que me odie antes que, que sea indiferente, ¿no? Y eso me hace recordar, es que, bueno, ya siendo un paralelo quizás un poco ya muy popular, pero es que, por ejemplo, yo también veo esos temas de, por ejemplo, lucha libre, esas cosas, ¿no? Y algo que siempre se habla ahí es que o sea, no importa que, o sea, como personaje, ¿no? No importa que la gente me ame o que me abuchee, pero siempre quiero que reaccione a mi presencia, ¿no? Porque lo peor que te puede pasar es como luchador, digamos, que salga, que suene tu música de entrada, digamos, y la gente le importe un pepino que estés ahí, ¿no? Entonces, a pesar de que sea algo, una reacción positiva o negativa, o sea, que haya una reacción, ¿no? Eso es lo que se busca. Y me parece que, bueno, lo traigo a colación justamente por este hecho, ¿no? De que menciona Edwin, ¿no? Sobre GH, ¿no? Que, y bueno, otros personajes también del espectro, ¿no? Eso por un lado. Luego también lo que mencionas, ¿no? Que también hay cierta conciencia de, o sea, hasta cierto punto histórica, digamos así, porque GH se dice justamente, ¿no? A partir de ver esta cucaracha, como, pucha, esta cucaracha ha estado, bueno, no necesariamente esta, pero la cucaracha en sí como especie, digamos, ¿no? Ha estado desde, pucha, años antes que el ser humano y va a continuar, ¿no? Y también cuando me acuerdo que está en su, creo que tiene un balcón, ¿no? Una suerte de balcón, algo así, de su terraza, creo que es, ¿no? Está viendo como que el panorama y dice, o sea, de acá unos cuantos años, ¿no? Esto, o sea, así como yo pienso de los antepasados, digamos, de estos personajes históricos de hace tiempo, ¿no? Como esto, antes de ser una ciudad, quizás era un desierto, una vaina así, ¿no? Y dice cómo se cuestiona algo así, como que en el futuro, la gente del futuro también va a decir, hablando de su contemporaneidad, ¿no? O sea, van a hablar de justamente en los mismos términos en el que ella está hablando del pasado. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? O sea, que para la gente del futuro, su ciudad, su departamento, eso va a ser como que Parte del lo, pasado. ajá, ¿no? Entonces, bueno, ese es peculiar y claro, es que sí, o sea, se mete también a, por ejemplo, a cuestionarse el ser, como estaba diciendo, ¿no? Como estaba diciendo Luisa, ¿no? El ser, o sea, y también entra a tallar un poco lo del tema de la cucaracha, ¿no? O sea, el ser de la cucaracha y el ser mío, o sea, como que en qué se diferencia, ¿no? En un punto ella llega a decir, o sea, mi ser, yo soy mujer, pero, o sea, quisiera como que poder captar ese ser en sí que es de todas las mujeres, ¿no? Y habla también de los hombres, ¿no? O sea, el hombre es, no solo es ese hombre, sino es el ser de todos los hombres o sea, se mete bastante en todas estas cuestiones que o sea, son bien, o sea, bien peculiares y, como digo, o sea, bien filosóficos, o sea, no por nada Luis ha tenido que leer a Heidegger, a Kierkegaard, ¿no? Porque, o sea, y los existencialistas también, ¿no? Porque sí, o sea, ese nivel de reflexión, como digo, es una palabra que estoy repitiendo creo que todo el episodio, pero, o sea, ese nivel de introspección, ¿no? De ver hacia adentro, ¿no? O verse en comparación o en contraste con lo de afuera también, pues llega a desestabilizarla, ¿no? A GH, ¿no? Al punto de que justamente cuando se va dando cuenta de esto, ¿no? Y choca con ese orden, digamos, de ese cuarto de la criada que, o sea, también se presenta, creo que lo mencionó un poco Edwin, ¿no? Como eso, esa suerte de otredad, ¿no? O incluso dentro de la misma casa, ¿no? Porque ya se decía que sí, pues o sea, al parecer es una persona, una narradora, un personaje que es de cierta clase social algo elevada, ¿no? Y claro, ese espacio justamente pertenece a este personaje un poco más popular, digamos, de clase más baja, ¿no? Y, y claro, o sea, también está esta dinámica que la verdad ya perdí un poco el hilo de lo que quería mencionar, pero también algo que, bueno, ya se me, ya recordaré,
Pero algo que sí quería, o sea, tocar era, y, o sea, porque yo leí un texto que me pareció súper interesante y que yo pude también percibir, porque, o sea, cuando estaba leyendo a Clarice y lo dije en el, o sea, aparte de que me dio derrame, ¿no? También estábamos hablando del capítulo anterior de Ocampo, ¿no? Por ejemplo, con Carla, que, o sea, yo sentía que con algunas escritoras, ¿no? O sea, como que se puede sentir, se puede captar como que ciertos tonos, ciertas cositas que te hacen decir, ah, esta es una narradora, ¿no? Como que hay algo, hay un elemento que te dice que es, creo como que es el personaje, una narradora femenina, ¿no? Mujer. Y la verdad, eso no sentía en Clarice. O sea, yo lo leía y claro, o sea, si no era porque había expresiones literalmente que como mujer soy, tal, tal, no, o sea, no lo sentía mucho, ¿no? Y eso me pareció peculiar. Y luego me di con ay, no apunté el autor, pero se llama justamente Clarice Lispector, artista andrógina o escritora. Y este autor o autora, no recuerdo cómo digo, acá justamente pongo el nombre y no lo puse, pero bueno, um, ella trae a colación, o bueno, este autor, autora, trae a colación a Virginia Woolf, ¿no? Que no sé si, bueno, quizás tú te acordarás, Luisa. Sí, la hemos leído. Ajá, claro, ¿no? Que en el capítulo hablábamos, o ella hablaba de una mente andrógina. Sí. ¿Recuerdas más o menos? ¿No? En que, bueno, si es que no recuerdan, bueno, los invito a verlo, ver bueno, escuchar el capítulo, y bueno, básicamente es algo así como que para Virginia Woolf, o sea, un artista, o sea hombre o mujer, ¿no? Tiene que dejar de escribir, como, o sea, por ejemplo, si yo soy hombre, tengo que dejar de escribir como hombre, si yo soy mujer, tiene que ella dejar de escribir como mujer. ¿Por qué? Porque un artista supuestamente tiene que ir más allá de eso, ¿no? Ahí ella hace una suerte de esquema de la mente humana, ¿no? Y ella dice que como que la mente es andrógina, ¿no? Como que hay una parte masculina y una parte femenina. En un autor varón, usualmente la parte masculina es como que tiene la predominancia, en la autora mujer, la parte femenina tiene predominancia, ¿no? Y ella empieza a decir, ¿no? Por ejemplo, o sea, porque con las mujeres usualmente en esa época, también cuando escriben, o sea, escriben desde su posición de mujer, ¿no? Y ella hace una comparación, pero por ejemplo, con Shakespeare, me acuerdo que se menciona Shakespeare, ¿no? O sea, ¿acaso sabemos qué era lo que él pensaba como, o sea, en sus posiciones políticas, en sus posiciones, digamos, más comprometidas? Ella dice como un poco, no. ¿Por qué? Porque él, o sea, va más allá de eso. Él deja como que relegado esas partes y crea desde otro, digamos, desde otro lugar, ¿no? Entonces, y bueno, como digo, los traigo a colación porque más parece que también, bueno, personalmente, ¿no? O sea, y concuerdo un poco con esto, con este autor o autora, como digo, porque en ese texto se menciona que Clarice Lispector en realidad es un poco eso, ¿no? O sea, no hay tanta preocupación como que por sí lo femenino o el tema feminista que decíamos, ¿no? Porque o sea, Clarice Lispector, tal como Silvina Ocampo, ella también decía, o sea, no se aceptaba como un feminista propiamente, ¿no? Claro que se pueden leer, hay cuestiones que ya los lectores pueden encontrar, pero propiamente de ella no era así, ¿no? Entonces, sí, ella tiene quizás más preocupaciones, no tanto como que de género, pero sí así, o sea, como que metafísicas, filosóficas, ¿no? Y eso me pareció, o sea, no sé, me pareció peculiar, un punto que igual quería mencionarlo, ¿no? Sobre todo también porque me trajo, bueno, lo trajo a colación este autor, este texto, y yo también recordé, ah, pucha, ¿no? Por ahí puede que, que sí, porque como digo, o sea, yo sentí que como digo, o sea, a veces hay cositas, palabritas o maneras de escribir que te dicen, ah, pucha, esa es narradora, qué sé yo, pero aquí no lo sentí tan así, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también me pareció peculiar es, o sea, ya pensando en, por ejemplo, cómo sería una traducción, ¿no? Porque, o sea, yo cómo sabía que era mujer porque me estaba escribir, o sea, decía, ¿no? Como yo mujer o escribía
por ejemplo, los adjetivos acaban en A, pero decía, por ejemplo, una traducción en inglés, ¿cómo sería eso? Porque no es, o sea, una cosa es decir, yo estoy sola y decir, I am alone, por ejemplo, hay como que no hay marcas de de género género. tal cual, ¿no? Entonces me parece, pucha, sería peculiar, ¿no? Ese tipo de ejercicio, pero bueno, Pero eventualmente se describen pues como mujer de cierta clase social, ¿no? Entonces, si no hay esos usos en los adjetivos, en la marca de género, también se puede observar en las descripciones puntuales que hacen, ¿no? Dentro del texto, ¿no? Aunque sí, ¿no? Eso en la traducción, eso es un tema muy importante, ¿no? El tema de las marcas de género, ¿no? Más aún en este texto, donde tenemos la construcción de un personaje que prácticamente es una incógnita en cada momento, ¿no? Porque sabemos muy poco desde afuera quién es, sabemos más desde adentro, o sea, sabemos lo que piensa, cómo lo está pensando, cómo se está sintiendo, ¿no? Pero no tenemos este narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿no? Y que puede verla desde afuera, desde una mirada más desde arriba, ¿no? Y puede ver todo lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Estamos más bien, creo, estamos sumergidos como lectores a una perspectiva más cerrada, ¿no? Más encapsulada, ¿no? Y creo que esa forma narrativa es la que nos permite cuestionarnos también, espérate, estamos ante una persona que está cuerda, no está cuerda, porque nosotros mismos nos cuestionaríamos, espérate, esto no, en mi caso, ver una cucaracha no me pondría en ese estado de cuestionamiento, ¿no? Como lectora, ¿no? Pero quizás para otros sí hay una suerte de empatía que pueden encontrar con el personaje, no sé. Creo que genera una experiencia diferente para cada uno y en el momento también en el que partamos a leer esta obra, ¿no? Y a mí algo que me pareció curioso en la escritura, ¿no? Que justo me pasó porque yo estaba leyendo en distintos dispositivos, tanto en mi celular como en la tablet, ¿no? Y en la computadora. Y entonces mientras yo quería abrir y encontrar esa línea en la que me quedé, yo justo me había quedado en una línea que empezaba con un pero, ¿no? Entonces yo al buscarlo desde mi computadora, puse el pero y descubrí que se señalaban un montón de líneas dentro del capítulo de esta obra que tenían la construcción pero y la frase, pero y la frase. Entonces ahí me di cuenta que también este texto cuenta con este conector que usualmente en los textos siempre lo usamos para contraste, ¿no? Contrastar ideas, pero también hay otro uso que es para reforzar la idea anterior, ¿no? Como enfatizador. Entonces me pareció muy curioso esta construcción narrativa que está haciendo esta autora, porque ese diálogo, esa introspección, como menciona Sergio, y ese cuestionamiento sobre la existencialidad se hace también mediante este uso del pero, ¿no? Este uso del contraste en sus dos formas, ¿no? Para reforzar lo que estaba mencionando anteriormente y también como para contrastar, hacer ese discurso de pensar de una manera y luego se desdice y nos muestra otro posicionamiento. Entonces, eso me llamó mucho la atención y creo que ese descubrimiento casual sirve también para comentarlo aquí. sí, sí, eso me pareció curioso a Edwin y a mí porque lo adelantaste un poquito antes de grabar y no habíamos caído en cuenta, creo, en Sí. eso, ¿no? Y, y sí, bueno, creo que no sé si ya podríamos ir acabando porque creo que ya es casi como una horita, pero no sé si, Edwin, ¿tienes algún comentario de lo que hemos comentado o bueno, lo que hemos dicho o que si quieres agregar algo? Sí, si quieres decir, no, Sergio, has dicho cualquier cosa. O Luisa también, ¿no? No solo yo. No, sí, muy interesante, sobre todo respecto al cómo se manifiesta pues esta introspección en el inspector a través también del uso de conectores, ¿no? Y las marcas también es interesante, ¿no? Bueno, algo que podría agregar es quizá, yo insisto, en el tema de la cucaracha, que es muy importante, es
digamos, como el eje central o medular, ¿no? Que articula todo el esqueleto, toda la historia, la trama. Y no quisiera que terminemos sin insistir un poco, ¿no? En esto, porque recordemos la muerte de la cucaracha, básicamente hay un consumo del otro, o sea, un consumo de la cucaracha como un trance místico, como algo que es bien extraño, ¿no? O sea, podríamos preguntarnos a modo de un cierre, ¿no? Del podcast, pero también del texto. ¿Por qué se come la cucaracha o qué lo lleva, ¿no? Hablando también un poco de entre comillas, locura, ¿no? O sea, ¿por qué hace esto? Puede haber varias lecturas, yo tengo una, y es que, bueno, es una criatura que genera aversión, rechazo, pero más que todo, pienso que es un rechazo hacia uno mismo, porque la cucaracha es como lo que hace que ella se cuestione todo, que transforme su identidad. Entonces, como un modo de proteger o defender un mecanismo psíquico para conservar el yo, ella lo que hace es confrontar su temor comiéndose lo que le impide pues ser ella misma. O sea, para conservar este trípode de esta humanidad, pues se come la cucaracha como un modo de defensa, ¿no? Y bueno, no es algo raro porque la metáfora del consumo es un poco, me recuerda al canibalismo, porque es esta antropofagia. Por ejemplo, hay pueblos del Paraguay que son antropófagos y hay estudios etnográficos y todo tipo de que consumen al enemigo, o sea, consumen partes del cuerpo del enemigo como un modo de revitalizarse o fortalecerse, es un modo de apropiarse del otro, yo te consumo, yo consumo al enemigo, ¿no? Entonces es un modo como de sublimación o de un mecanismo psíquico que le permite a uno aliviar tensiones, ¿no? Entonces es bien complejo, no es mi intención explicar todo esto, pero sí llama la atención o al menos exhorto a la gente que si se interesa esto del consumo, ¿no? Lo pensemos así, ¿no? O sea, ¿por qué la consume? ¿Qué lecturas tienen? Si los comentarios nos pueden dar algún tipo ah, sí, de explicación quizá tentativa que tienen, qué significa la cucaracha para ustedes, o piensan que no sé, empatizan con Lispector, en caso hayan leído a La Pasión según GH, su forma de escribir, cómo se transforma, o les parece exagerado que el matar a una cucaracha conduzca a todo esto, ¿no? Un poco sí, leyendo pues La Pasión según GH, el inicio ya empieza pues con una desestabilización pues de la persona total, ¿no? Porque empieza a mencionar cómo estoy tan viva como él, no es un tema de mirada, sino metamorfosis interior, ¿no? O sea, ella se replantea todo desde el inicio, desde la línea uno, y eso hace un poco como que empaticemos, ¿no? Como que entendamos, y después viene lo de la cucaracha y explica más, pero ya estamos todo el tiempo estamos en esta atmósfera de cuestionamiento, ¿no? Entonces, es bien interesante y sí, pues les invito a leer la obra y a pensarla, es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, eso. Y bueno, entonces ya nos pueden... Ok, bueno, muchas gracias Erwin por habernos acompañado en esta tertulia, ¿no? En este episodio sobre Clarice Lispector. Nos pueden seguir en, bueno, Nuestras redes sociales como Dos Capricornios y un libro, y también como Dos Capricornios y un libro 01. No recuerdo en cuál está cada uno de los. sí, principalmente estamos como Dos Capricornios y un libro en casi todo, excepto en Instagram. Instagram como Dos Capricornios y un libro 01. Entonces le pueden dar like al video si están en YouTube, pueden darle like, pueden comentar qué tal les pareció, si han leído Clarice Lispector o qué referencias tienen del Lispector, ¿no? Que han leído también esta obra, La Pasión según GH, ¿qué les pareció? ¿Les gustó cómo lo abordamos? ¿Las temáticas que hemos desglosado a partir de esta obra les parecieron pertinentes O piedras, no sé, ¿no? Y así lo pueden compartir, si están en Spotify, pues también, bueno, también pueden comentar el video, ¿no?
Y pues esto lo van a poder encontrar en cualquier plataforma de podcast y nos pueden seguir en justamente las redes sociales, como dice Luisa, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, ¿no? Y, y bueno, sí, eso ya sería todo por Todo el por hoy. video de hoy. Ya hasta la próxima semana. Chau, chau. Chao.